porque somos gamers. Hablemos de FPS. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de qué son los FPS, para qué nos sirven y sobre todo de cómo obtener la mayor cantidad posible de estos FPS, pero mejor aún, el mejor rendimiento en una computadora para poder contender con los juegos actuales y que corran fluidamente. Entonces, pues empecemos. FPS, fotogramas por segundo o cuadros por segundo. Esto es lo que significan las siglas FPS. ¿Y qué es en realidad? Bueno, pues vamos a ver cuando se realiza una película o cuando se hace una caricatura. Son una serie de imágenes en movimiento. Un cuadro es una imagen fija, como si fuera una fotografía, y cuando pones varios cuadros con un ligero movimiento, al juntarlos todos y reproducirlos simultáneamente, da la impresión de movimiento. Así es como se crean las películas o en su caso las caricaturas. Ahora bien, FPS, fotogramas o cuadros por segundo. Si tú quieres que la idea de movimiento o la visualización de este movimiento a la vista, al ojo humano, parezca real, entonces necesitas poner varios cuadros en un segundo, varios fotogramas en un segundo. Generalmente se utilizan 60 fotogramas o 60 cuadros, 60 imágenes fijas en un segundo, movidas un poquito para que dé la imagen la idea más bien de movimiento. Entonces, cuando tú ves una película, cuando ves una caricatura, estás viendo 60 imágenes proyectadas en un tiempo de un segundo, generalmente. Esto es 60 fotogramas por segundo, que son los 60 Hz que tienen la mayoría de monitores o pantallas que conocemos o que están difundidos actualmente. Digo la mayoría porque hay otros más recientes, hay otros más potentes que te dan 144 fotogramas por segundo, 144 Hz, y te puede proyectar 144 fotogramas por segundo, que a la vista del ojo humano haría que esto se viera más fluido. Por lo tanto, fotogramas por segundo son cuadros o imágenes en un segundo. Lo normal, lo más extendido, es que en una pantalla o monitor de 60 Hz veas 60 fotogramas o 60 cuadros en un segundo. Y bueno, casi siempre queremos nosotros acercarnos a esos fotogramas o obtener la mayor cantidad de fotogramas cuando jugamos. Vamos a tomar el caso de Fortnite, que es el juego de los juegos más difundidos o que más queremos jugar y queremos obtener la mayor cantidad de FPS. ¿De qué van a depender los FPS? Los FPS dependen de la tarjeta de video, tarjeta gráfica que tú tengas, la calidad de esta, de la VRAM o memoria de la tarjeta de video, pero también dependen en mayor manera del microprocesador, potencia de ese microprocesador que tú tengas, y también de la pantalla que tú tengas, y sobre todo, yo creo que esa sería la mayor condicionante: ¿cuántos Hz te da tu pantalla? ¿Cuántos Hz te da tu monitor? O en su caso hasta una pantalla o televisión donde tú estés viendo tu juego. Si tienes una pantalla de 60 Hz, pues tú nada más vas a ver 60 fotogramas por segundo y sería lo ideal. Tendrías que llegar a estos 60 FPS para tu pantalla de 60 Hz. Porque aunque tuvieras más FPS, 120, 144, si tu pantalla es de 60 Hz, ya no observarías esa diferencia en FPS, porque solamente tu pantalla te daría, la de 60 Hz te daría solamente 60 FPS. Aunque tuvieras más con el procesador, con la tarjeta gráfica, pues ya no los verías en tu pantalla. Entonces esa es la mayor condicionante: ¿qué pantalla tienes?
de cuántos hertz es tu pantalla. Bien, tomando esto en cuenta, si volvemos al juego de Fortnite, aparte de todo, también depende de la configuración que tú le pongas. Si tú tienes una pantalla o monitor que te puede desplegar en 1080 un Full HD píxeles, 1080 píxeles o un Full HD, puedes obtener esa calidad gráfica, pero van a bajar tus FPS. Si tú bajas la calidad gráfica y tienes un HD normal 720, entonces podrás aumentar el número de FPS. Si tú configuras tu juego de Fortnite en el llamado modo rendimiento, en donde el modo rendimiento es poner la resolución HD al máximo 100%, la distancia de visión al 100% y todo lo demás en bajo, ese es el modo rendimiento. Si lo pones ahí, entonces obtendrás el número mayor de FPS posible que te dé tu procesador y que te dé tu tarjeta de video, condicionado a los 60 Hz que tú tengas en tu pantalla, o si tienes 144, entonces sí los aprovecharás. Muy bien, habiendo dicho esto, ¿de qué dependen los FPS? Los FPS dependen en primer lugar de la pantalla que tengas y los hertz que esta te pueda dar. Después, la configuración que tú le pongas en tu juego, por ejemplo Fortnite, modo rendimiento o otro modo. Y esta configuración sería en mayor calidad de imágenes de video. También dependen muchísimo de la tarjeta gráfica que tengas y sobre todo de la potencia de tu microprocesador. Por lo tanto, los FPS pues son un conjunto. Hay que tener un equilibrio. Si tú tienes un procesador muy potente pero tienes una gráfica muy sencilla, una gráfica integrada, no podrás obtener el número de FPS suficientes. O sea, es un equilibrio: tarjeta de video, microprocesador y pantalla. Si no tienes todo esto en conjunto, pues aunque tengas muchos FPS, pues no los vas a aprovechar. Tal es el caso de una pantalla de 60 Hz, que aunque tu computadora sea muy potente, si la pantalla es de 60 Hz, no vas a aprovechar esos FPS que tengas. Muy bien, ¿y para qué queremos los FPS? ¿Qué realmente me dan los FPS? Los FPS me van a dar fluidez. ¿Sí? Esto es, qué tan fluido se va a ver mi juego, las imágenes qué tan fluidas van a ser. ¿Va a haber tirones? ¿No va a haber tirones? ¿Va a haber, no sé, lentitud en el juego? Pues eso van a depender los FPS. Eso es lo que nos van a hacer los FPS. Entre mayor número de FPS, mayor fluidez en la imagen y en tu juego. Por eso todos buscamos alcanzar la mayor cantidad de FPS. Vamos a poner un ejemplo para ver qué FPS sería lo óptimo tener o configurar o tener para una buena experiencia de juego. Vamos a tomar más o menos un estándar y al revés de como todo mundo empieza por procesador o tarjeta gráfica, yo voy a empezar por pantalla. La pantalla me va a dar los FPS que yo debo de obtener para la mayor fluidez en mi juego y la mejor experiencia de juego. Entonces pues empecemos por la pantalla en esta simulación de lo óptimo que debería yo de obtener. Vamos a suponer que yo tengo una pantalla de las que todo el mundo podemos adquirir, una estándar. No me compro una de 144, tengo una pantalla estándar que me da 1080p, el clásico 1080p, resolución de 1080p y 60 Hz. Si yo tengo 60 Hz y 1080p, lo óptimo o lo que debería yo de buscar es tener estables 60 FPS para esos 60 Hz. Y también lo que debería yo de buscar es que mi tarjeta gráfica me dé la resolución de 1080p para tener una calidad de imagen excelente y tener mucha fluidez en mi juego. Entonces, con este ejemplo de una pantalla estándar 1080p a 60 Hz, que puede ser cualquier televisión de las recientes que encuentras en un centro comercial a buen precio, 1080p Full HD 60 Hz
estándar que encuentras a buen precio en casi todos lados. Debo de tener 60 FPS y debo de obtener esos 1080p para una calidad de video muy buena y que corra muy fluido. Entonces, ¿en qué computadora? Bueno, la computadora sería una tarjeta gráfica que pueda contender con la resolución de 1080p. Por ejemplo, yo en mi caso compré una tarjeta china muy buena, una 500 RX 560D de Jenstone de 4 GB de VRAM. Ojo, 4 GB de VRAM para poder contender con los 1080 y que me dé una muy buena calidad de video. Esta tarjeta gráfica que en su tiempo, en enero de este año 2021, me costó 2.500 pesos, traída de Banggood ya con impuestos y todo. Esta tarjeta gráfica me da la resolución de 1080p y con esos 4 GB de VRAM y me da los FPS suficientes. Entonces esta sería excelente para mí. No necesito más. ¿Por qué? Porque mi pantalla ya me está condicionando. Estamos haciendo este ejemplo con una pantalla de 1080p a 60 Hz. No necesito mayor tarjeta de video. Olvidémonos de una de video muy buena, carísima, con 12 GB de VRAM. No es necesaria. Entonces una tarjeta de video buena que me está dando con una velocidad de 1175 MHz de velocidad y 4 GB de VRAM. Después el procesador. Aquí sí, yo utilizaría un Ryzen 5, mínimo un Ryzen 3, hablando de AMD, o un Core i7, mínimo un Core i5, hablando de Intel, y que tuviera por lo menos 4 núcleos, 4 hilos, por lo menos. El ideal para mí es un Ryzen 5 2600, que es el que tengo, con 6 núcleos, 12 hilos, y que está corriendo a una frecuencia de 3.9 GHz. Este procesador me da todos los FPS que yo necesito para contender con el ejemplo que estoy poniendo. Este procesador, aunado a la gráfica que ya comentamos, me está dando más de 60 FPS a una resolución de 1080. Ahora vamos con el juego en cuestión. Si yo quiero jugar Fortnite y quiero esta resolución de 1080 a 60 FPS por mi pantalla, que es de 60 Hz, entonces yo lo puedo perfectamente configurar en gráficos épicos. La mayoría, o sea casi todos, voy a poner una configuración personalizada, sería gráficos épicos en todo, ¿sí? Resolución de video, distancia de visión, texturas, etcétera, etcétera, y solamente voy a poner en bajo total el anti-aliasing, porque el anti-aliasing, cuando tienes una resolución de video muy alta, ya no se nota. Entonces el anti-aliasing en bajo, nada más en alto el postprocesado y las sombras en alto, y todo lo demás en épico. Entonces, pues, ¿qué estoy teniendo? Pues un equilibrio, y estoy teniendo la mejor calidad para lo que tengo. Y ojo, empecé con la pantalla 1080p, 60 Hz, un microprocesador Ryzen 5 2600 a 3.9 de velocidad, 6 núcleos, 12 hilos, una gráfica Jenstone RX 560D, 1175 MHz de velocidad y 4 GB de VRAM, y perfectamente me da con la configuración en Fortnite, todo en épico, solamente el postprocesado alto, las sombras altas y sin anti-aliasing, todo lo demás en épico, y la calidad es excelente, la experiencia es excelente, los 60 FPS son completamente constantes. También configuramos en el juego que se queden constantes, no necesito que suban más. El juego es fluido a más no poder y la calidad de video es excelente, los gráficos son excelentes, entonces la mejor calidad de juego. Ok, pues con este ejemplo
Yo creo que se entendió perfectamente lo que son los FPS y cómo configurarlos. Entonces, pues bueno, hagamos una recapitulación para terminar con este video. Lo más interesante: ¿qué son los FPS? Fotogramas por segundo, cuadros por segundo. ¿Para qué te sirven? ¿Para qué quieres más FPS? Para que tu juego sea fluido, para que tu juego sea con buena calidad y tengas la mejor experiencia o calidad de juego. ¿Con qué empiezo yo primero? Primero la pantalla. ¿Qué resolución de pantalla? Y sobre todo, ¿cuántos Hz te da la pantalla? Sabiendo cuántos Hz es tu pantalla, entonces ya sabemos cuántos FPS debo de perseguir. Si yo tengo 60 Hz, 60 Hz. Si me compro un monitor o pantalla de 144, lógicamente tendría que obtener 144 Hz para una mejor calidad y experiencia de juego. Después, ya que tengo esto, la pantalla, entonces la tarjeta gráfica. No necesito más. Necesito una gráfica que contienda con una memoria mínimo de 4 GB de VRAM, ¿sí? 6 o 8 dependiendo de si llego hasta 144 Hz, y una velocidad adecuada. 1175 MHz es muy buena, 1600, 2000 MHz excelente. Un buen procesador que me pueda dar esos FPS, Ryzen 5, Intel i7, i5, ¿sí? Con varios núcleos, por lo menos 4 núcleos, 4 hilos, y lo que voy a perseguir son los FPS para mi pantalla en cuestión de Hz. Muy bien, pues un gusto haber compartido con ustedes el conocimiento que he adquirido yo con respecto a los FPS. Espero haber disipado dudas. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. Cualquier pregunta, bienvenida. Igual, si tienen algún equipo y quieren saber qué es lo óptimo, pues adelante, pregúntenme, yo con todo gusto les contesto. Y de antemano les digo que el equilibrio es lo mejor. Es como un equipo de fútbol americano, en donde si no tienes defensa, malo; si no tienes ofensiva, malo. El pateador gana el campeonato. Entonces, un equilibrio en todas las líneas. Es lo mismo en este caso. Tú quieres tener un juego fluido y con la mejor calidad de gráfico, un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Pantalla primero, tarjeta de video, procesador y por supuesto la configuración, en este caso de tu juego. Pues un verdadero placer, un verdadero gusto. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, déjenme un like, se los agradezco mucho. Y sin más, les repito, les reitero, porque somos gamers.